compartir, vernos a la distancia. Y bueno, hoy es una noche especial porque comenzamos una serie de estudios conociendo a Dios a través de sus nombres. Como lo hemos enviado a la red, les habíamos pedido estar preparados por si usted quiere tomar nota, tener la Biblia abierta, marcar, etc. Es un estudio que abarcará lo que resta del mes de julio y el mes de agosto. Y bueno, van a participar distintos predicadores para enseñarnos acerca del significado de diferentes nombres de Dios que nos revelan su carácter, su naturaleza, su misión y cómo ese Dios que se muestra, se da a conocer, se revela con esos nombres, puede llegar a nuestra vida, cómo se vincula con nosotros y cómo nosotros podemos relacionarnos con Él y profundizar esa relación de fe con el Señor Jesús. Quisiera invitarte a abrir en el libro de Éxodo, la Biblia, capítulo 3, versículo 14. Éxodo 3, 14, y vamos a leer dos versículos. El Señor se revela a Moisés, le hace un llamado de forma sobrenatural, con una zarza ardiendo que no se apagaba, y en ese diálogo, en ese llamamiento y en la misión que le encomienda, Moisés le hace una pregunta interesante. Y él dice, si el pueblo me pregunta cómo se llama el Dios que se ha revelado y que tiene este mensaje para nosotros, ¿qué le digo yo? ¿Qué le digo yo? ¿Cuál es su nombre? Y por primera vez, aunque ya Dios de alguna manera había mostrado algunos otros nombres compuestos a diferentes patriarcas, pero es la primera vez que Dios revela su nombre. Y acá lo tenemos. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahora Dios amplía el concepto y define el nombre. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, allí aparece el nombre Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y lo define Dios. Este es mi nombre para siempre, Jehová. Con él se me recordará por todos los siglos. Y hoy lo estamos recordando. Ahora, hay algunos elementos interesantes, conceptuales, en el nombre que Dios revela. En el verso 14, Dios dice, yo soy el que soy. Está hablando de su existencia, del verbo ser. Ser. Y revela, enseña que Dios existe, que Dios está vivo y que Dios se da a conocer. En el verso 15, Dios revela el nombre Jehová. Y Jehová
tiene una traducción complicada del hebreo al castellano. ¿Por qué? Porque en hebreo se escribe Yahvé, que no tiene vocales. El idioma hebreo no tiene vocales, solamente tiene consonantes. Por lo cual, en nuestra lengua castellana se nos complica la traducción. Y la traducción más acercada es Yahvé, para nosotros Jehová. Y Jehová está también vinculado al yo soy, en el hebreo, al verbo ser. También, al verbo ser. ¿Qué nos quiere enseñar Dios acerca de su naturaleza, de quién es Él, acerca de su carácter, con este nombre que luego traza un puente y el Señor Jesucristo lo adopta como título para sí mismo, yo soy? Bueno, Dios nos quiere enseñar algunas características personales importantes. La primera de ellas es que Él es eterno. Él es el eterno yo soy. Esto significa que Dios tiene existencia en sí mismo. Dios no depende de otros para existir. Yo cuando personas dicen, ¿y quién lo creó a Dios? ¿Y cómo existe Dios? ¿Y cuándo nació Dios? Digamos que son palabras inadecuadas para darle una respuesta. ¿Por qué? Porque lo que Dios revela de sí mismo es que Él ha existido siempre. Dios no ha tenido ni tendrá, no ha tenido inicio y tampoco tendrá fin. Dios es eterno, es existente en sí mismo. Yo soy. El otro factor, característica que Dios nos revela de sí mismo, es la autosuficiencia de Dios. ¿Qué significa esto? Dios existe sin ninguna clase de restricción, de limitación. Dios en sí mismo es divino y es todopoderoso. Esto significa que en el ejemplo práctico, que la zarza ardía continuamente, pero no se consumía. Pero no necesitaba que se le arrojara combustible para arder. Dios es poderoso y Dios es autosuficiente. Es una faceta de lo sobrenatural de Dios. Por otro lado, tiene otro significado el yo soy. Dios es inmutable. Así dirás a los hijos de Israel: el Dios inmutable. ¿El Dios de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob, los patriarcas, que marcan en la historia hebrea un trayecto largo de años. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambia. Este es un concepto de Dios muy fuerte para el tiempo que nos toca vivir. Vivimos en una sociedad que después de la Segunda Guerra Mundial ha accedido a cambios en el mundo de manera acelerada. Y en los últimos 5 años, los cambios en la ciencia, en la tecnología, en las costumbres, en las culturas, se ha exacerbado
se ha potenciado al máximo. Quiere decir que ya es difícil confiar en el hombre, porque lo que el hombre dijo hoy es difícil de que sea confirmado luego, por los cambios, por los descubrimientos, etc. En cambio, Dios nos invita a confiar en Él porque Él no cambia. Dios no se envejece. Lo que Dios dijo es, y lo que es hoy será en el futuro. Dios es absolutamente confiable. Y esto es maravilloso, maravilloso. El Dios autosuficiente que nos ayuda, que está a nuestra disposición para bendecirnos, para auxiliarnos, para socorrernos. El Dios que está, aunque en oportunidades de manera silenciosa, pero Dios actúa, Dios actúa. ¿Qué más nos quiere decir el yo soy de Dios? Autosuficiente, inmutable, eterno. Nos quiere significar que sus recursos son inagotables. Inagotables. Eso es extraordinario. Dios puede hacer milagros a la vez en todo el mundo con millones de personas. Su energía, su poder, sus recursos no se agotan. Dios está a disposición nuestra, de quien le busca, de quien confía en Él, de quien se entrega a Él. Y esta es una verdad maravillosa que primero necesitaba comprender Moisés para luego ser transferida al pueblo. ¿Qué más nos quiere significar el Jehová, el yo soy de Dios? Su poder es inagotable, su poder no se desgasta. Y todo lo que he dicho lo quiero sintetizar en 2 o 3 frases. Dios respalda siempre. Dios respalda siempre lo que hace, lo que actúa, con lo que Él es. Con lo que Él es. Nuestro Dios es la garantía de lo que Él actúa y hace en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestro país, en el mundo. Lo visible y lo invisible, lo tangible y lo intangible. Dios siempre está moviéndose, actuando. Es un Dios vivo, es un Dios de sueños y de proyectos. De manera que cuando decimos que lo que Dios es respalda lo que Dios hace, permite que nosotros podamos confiar en Él y depender totalmente del Señor. Y esta es una verdad extraordinaria. Dios fue para Moisés, en el contexto original de la revelación de su identidad, de su nombre, fue poder sobrenatural. Dios fue fortaleza para su baja autoestima. Dios fue convicción para el pueblo. Dios fue sueños, proyectos de liberación para una nación esclavizada. Y esto fortalece nuestra fe. En verdad, Dios es. Y por lo que Él es, extiende su mano para bendecirnos en nuestra necesidad. Podemos confiar plenamente en Él. Ahora bien, ¿cómo se vincula esto
este nombre con el Señor Jesucristo. Estuve trabajando un poco en el Evangelio de San Juan. Este es el Evangelio que más lo vincula o revela de Jesús el título Yo soy. La primera vez aparece en Juan 8, 57 y 58 y 9. Voy a leer el primero, el 57. Hay una controversia entre los religiosos y Jesús. Entonces dice, le dijeron los judíos, ¿cómo tú has dicho que has visto a Abraham? ¿No? Si todavía no tienes 50 años. Y Jesús le contesta, verso 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice? Yo soy. Yo soy. ¿Qué está hablando Jesús? ¿Qué les dice a los religiosos judíos? Yo soy. Cuando él dice yo soy, se enojan porque interpretan perfectamente que Jesús estaba utilizando el nombre de Dios, el Padre, revelado en Éxodo 3, 14 y 15. E interiormente reaccionan y dicen, ¿qué se hace Jesús? Dios. Y lo que Jesús estaba significando es que siendo Él eterno y siendo Él Dios, por supuesto que lo conocía Abraham, lo había creado Abraham, había seguido los pasos de Abraham. Y esta revelación de Jesús en el Nuevo Testamento abre un campo maravilloso. Yo no tengo el tiempo en esta oportunidad, pero encontré 11 citas en el Nuevo Testamento referidas a Jesucristo con el título Yo soy. 9 de ellas en el Evangelio de San Juan y 2 en el libro de Apocalipsis. Es muy interesante. Jesús utiliza este título de Dios para lo que hoy llamamos en el género literario una metáfora. Una metáfora es una comparación fuerte de dos cosas, de dos personas, de una persona y una cosa, etc. Es la comparación más fuerte, ¿sabe por qué? Porque la metáfora utiliza el verbo ser, siempre. Cuando usted encuentra en la Biblia el término como, es un símil, es una comparación más débil, más débil. Por ejemplo, el hombre que confía en Dios es semejante o es como el árbol plantado junto a la corriente de las aguas. Eso se llama símil, de lo cual deriva similitud. Es más débil, pero metáfora es la comparación más fuerte. Utiliza el verbo ser. Entonces Jesús, ¿qué dice? Yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la vida. Por ejemplo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vid, yo soy el primero y el último, etcétera, etcétera. Es extraordinario porque cada una de estas descripciones encierra quién es Jesús en su identidad divina, pero quién es Jesús, cómo actúa en relación a su pueblo y al mundo. Y descubrir esto nos abre un panorama muy grande. El Señor dice, yo soy la resurrección y la vida.
hablando que para Dios, cuando se refiere al cristiano, es un dormir cuando parte de este mundo y se despierta en la presencia de Dios. Hoy un hermano querido nuestro, Osvaldo, partió a la presencia de Dios, ¿no? Y el Señor se lo llevó durmiendo a este mundo, pero despertó a las realidades eternas, abrazado en las manos del Señor. ¡Qué maravilla! Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto físicamente, vivirá eternamente. Es una verdad que consuela, que alienta en un tiempo donde cientos de miles están muriendo en el mundo, muchos de ellos sin esperanza. ¿Qué consuelo trae a los que confían en Dios si nos tocara partir de este mundo? Él es la resurrección. Él es la vida eterna. Y dice el Señor, yo soy la vid. El que permanece en mí no será cortado. Este término y esta relación entre Jesús como la vid y nosotros los cristianos como el pámpano o los pámpanos es muy profunda. Habría que dedicar muchas horas para estudiarla. Pero el tema central es que somos llamados a permanecer en la vid, unidos a la vid. De lo contrario nos secamos. Usted saque un pámpano, córtelo de la vid. ¿Qué va a ocurrir? Se seca, porque no tiene vida en sí mismo. Y cuando Jesús dice, ustedes unidos a mí, todo lo pueden hacer, ¿qué está diciendo? La fe de ustedes activa en mí el poder. Activa en mí la savia de la vida, la savia de la bendición para ustedes. Por lo cual es imprescindible para nosotros como cristianos permanecer unidos a Jesucristo en nuestra fe, en nuestra fe. Y lo interesante es que en el libro de Apocalipsis se nos habla, si usted está tomando nota, después lo busca, por favor, Apocalipsis 1, 8 y 17, que son verdades irrefutables acerca de la divinidad y el señorío de Jesucristo. Es la revelación del Cristo resucitado a Juan. Yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, el eterno Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo soy el eterno Dios, absolutamente confiable. ¿Cómo podemos vincular, bajar esta verdad teológica, esta revelación de Dios a nosotros como su pueblo? ¿Cómo lo podemos vincular a nuestra vida cotidiana? Voy a dar dos ejemplos. El primero es el ejemplo de Pablo. En 2 Corintios 12, 1 al 9, usted después lo puede buscar, Pablo le pide un milagro al Señor Jesucristo. Parece que tenía una limitación en su vista, que en cierta manera lo fastidiaba, lo complicaba, y le pide un milagro. Y le pide 3 veces. Y el Señor le dice, yo voy a hacer otro milagro en ti, pero no voy a darte la sanidad, porque esta aparente limitación va a ser para bendición de tu vida, para que no caigas en el mal y el pecado del orgullo, para que te mantengas siempre humilde y dependiendo de mí.
Pero, ahí está el otro milagro, versículo 9, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. El gran yo soy, el Señor Jesucristo, le está diciendo a Pablo, Pablo, mi gracia es suficiente para ti. Yo seré ojos para ti. Yo seré el que alumbra tu camino, Pablo. Tendrás vista hasta el último día. Escribirás cartas y dictarás cartas. Tendrás mi gracia inspiradora. Esa dificultad jamás limitará tu ministerio, porque yo soy es el que te dará gracia, fortaleza y bendición cada día. Y hermanos, hay cosas que cambian en nuestra vida. Dios opera, responde, actúa, y hay otras que no. Y Dios tiene sus propósitos. El gran yo soy nos dice, bástate mi gracia. Es suficiente para que vivas una vida de victoria. El segundo ejemplo, y este es el último, es un episodio que a mí me apasiona mucho. Es cómo Jesús se revela a los discípulos en medio de la tormenta, en el mar de Galilea. Usted lo puede buscar en Juan capítulo 6, Marcos 6, Mateo 14. Pero yo anoté una cantidad de cosas, cómo el gran yo soy actúa, ¿no? Los discípulos entran en su embarcación, ya era de noche, muy de noche, y Jesús parecía ausente. Subraye. Jesús parecía ausente de la realidad que iban a vivir los discípulos. Ellos no sabían de esta repentina tormenta que se desata y entran en la boca de la tormenta. El gran yo soy está en tierra orando, relacionado con su Padre, dándole gracias por el milagro de la alimentación de los 5.000. Solo Juan nos da este detalle, que estaba a 5,5 kilómetros la barca ya adentro del mar. Usted póngalo así, 55 cuadras de 100 metros. Es una distancia considerable. Usted y yo pensaríamos que el gran yo soy había perdido el control. No, él seguía en control. Él seguía en control. Y lo interesante es que entender esta verdad de que Dios tiene el control de cerca, de lejos, a la distancia, de día, de noche, es una verdad que fortalece, transforma y dimensiona nuestra fe a alturas muy elevadas. Esta fue una lección objetiva para los discípulos, a los cuales el Señor Jesús los sometió. Algo más que nos dice, fue algo imprevisto, una circunstancia imprevista. Esta pandemia ha sido así, pero nuestra vida tiene cantidad, la vida cotidiana, de situaciones imprevistas. Te animo, no escapan al control de Dios. Dios puede estar en silencio, pero Dios se mueve, actúa. El gran yo soy, el gran yo soy. Y me impresiona la expresión de uno de los evangelistas. Dice que viéndolos Jesús remar con gran fatiga, porque el viento era contrario. ¡Ja! Extraordinario.
¿Cuántas veces el viento es contrario y pasamos por pruebas, dificultades difíciles o tendremos que pasar y no podemos avanzar? Parece que el viento es como una barrera impenetrable. Pero Jesús los vio. A 5 kilómetros en la noche Jesús los vio, que remaban y no avanzaban, y que estaban agotados, y que las olas estaban llenando esa precaria embarcación. Jesús te ve. Jesús me ve. Él tiene control. Él se interesa por nosotros. Y Jesús acude caminando. Otro evangelista nos dice que era la cuarta vigilia, quiere decir, de 3 a 6 de la madrugada, en ese lapso de tiempo. El mar embravecido, el viento incontrolable. Jesús se acerca, pero no lo reconoce. Usted sabe la historia. Creen que es un fantasma, y cuando Pedro habla con él, y ahora vamos a nuestro título, Jesús le dice: no temáis, yo soy, no temáis. Qué extraordinario. ¿Qué le dijo Jesús? Dios está acá con ustedes, no es un fantasma, no tengan miedo. Si yo fui el creador del universo, tengo el poder y el control de todas las cosas. No temáis. Hermano, yo de algunos conozco algunas situaciones por los que estamos orando, pero usted debe tener otras y sabe de otros que las tienen. Las palabras del gran yo soy son pertinentes. No temas, mi hermana, mi hermano, no temas. Yo soy, está contigo. Está con el que cree, confía y le ha entregado la vida a él. Y el gran yo soy lo levantó a Pedro, que se estaba hundiendo, y el gran yo soy dialogó con ellos, los tranquilizó, y el gran yo soy entró a la barca de ellos y trajo paz. Y es lo que hace él. Te dice: no temas, entra a tu barca, a tu vida, a tu hogar, a tu situación que pareciera incontrolable. Obra el milagro, trae paz y te anima a confiar y a fortalecer tu fe en él. Sí, el gran yo soy que se reveló a Moisés es el gran yo soy que transitó 33 años entre nosotros. Y es el gran yo soy que vive en nuestro corazón, que está en cercanía de quienes le buscan, de quienes le buscan. Él nos dice en esta noche: queridos hijos, yo soy, está con ustedes. Tengo todo el poder, todo el control y todo mi amor para sostenerlos. No tengan miedo. Yo soy su poderoso Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios.